Jesús, amén. Ay, perdón. Los niños que están en la sala, podéis salir a vuestras clases. Ya os iba a contar yo la historia. Les daba libre a los monitores hoy. Bueno, mientras esperamos que los niños salgan, acompañadme nuevamente al texto de Lucas en el capítulo 24. Hemos leído al principio de la reunión los primeros versículos, pero me gustaría leer un poquito más de la historia. En Lucas 24, versículo 1, leeré hasta el 12, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué estáis buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que os dijo cuando todavía estaba entre vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. A lo largo de la historia, esta escena que acabamos de leer ha sido motivo de estudio. Pues si hoy yo te preguntara cómo sucedió, cuáles son esos detalles, si leemos, como hemos visto en este evangelio y en textos paralelos, hay pocas cosas que decir. De hecho, lo último que se dijo es que Jesús fue enterrado, se puso una piedra en esa tumba y lo siguiente que sucede es esto que acabamos de leer. Algunos han estudiado este texto con el fin de justificar su veracidad. En cambio, otros lo han hecho buscando demostrar todo lo contrario, que eso fue escrito para que la historia de Jesús terminara bien. Déjame decirte que la resurrección de Jesús no es un final feliz a una historia dolorosa. Como diríamos en España, no es un colorín colorado, este cuento se ha acabado, que al final nos podría consolar después de una tragedia. No es la última página de un libro que nos dice que a pesar de todo, todas las cosas saldrán bien o todo salió bien. La resurrección de Jesús es el inicio de una nueva historia. Y vivimos en una cultura, y muchas veces nuestra fe también es así, que tiende a cerrar capítulos, a buscar desenlaces felices, a concluir, a resolver, a encontrar alivio al final. Y sí, la cruz fue dura, ya lo vimos la semana pasada, fue un momento oscuro, fue un momento doloroso, incluso ocurrieron cosas que nunca antes habían ocurrido, como que en pleno día se hizo la noche. Pero si todo terminara ahí, si simplemente dijéramos que Jesús murió por nuestros pecados y lo dejáramos en la tumba,
nos estaríamos perdiendo la mitad del Evangelio, ¿verdad? Y con ello no quiero menospreciar o despreciar la cruz. La cruz nos muestra el amor inmenso de Dios, pero déjame decirte que la resurrección nos muestra su poder transformador, el poder de Dios. La cruz nos reconcilia, pero la resurrección nos restaura y nos da una nueva vida. Y aunque no lo parezca, estos días en las calles de España, el mensaje que muchos han recibido ha sido personas frente a una tumba llorando. Sin embargo, nosotros estamos ante una tumba vacía y eso nos impulsa a celebrar. Y es interesante notar que incluso los primeros testigos de aquel encuentro que hemos leído no sabían muy bien qué hacer con eso. Las mujeres fueron al sepulcro a cumplir, pues yo diría como un acto de amor, ¿no? De honra, de despedida. Ellas habían estado esperando por lo menos, pues eso, 2 días, 3 días, desde que habían enterrado a Jesús, habían esperado a que el sábado terminara para poder acudir allí. Fueron a embalsamar a alguien y se dieron cuenta que ya no estaba. Ellas esperaban encontrar un cuerpo y encontraron un vacío. Un vacío que lo cambió todo. Y no sé si alguna vez te ha pasado que acudes a un lugar esperando encontrarte a Jesús y no está. Que de golpe en tu vida sucede algo y te acuerdas que Jesús existe y te sientes vacío. Y ese vacío es lo que a mí me hizo pensar y reflexionar y volver a mirar lo que Jesús dijo. Porque no es lo mismo recordar a un maestro que seguir a Jesús vivo. Y aquí es donde me quiero detener un momento y lanzarte esta pregunta. ¿Qué significa para ti hoy la tumba vacía? ¿Qué significado tiene para ti hoy la tumba vacía? ¿Es un símbolo del pasado? ¿Es un recordatorio bonito de la Semana Santa? ¿O es una realidad viva que transforma cada aspecto de tu vida? Y con esto me gustaría compartir 4 ideas o 4 reflexiones a las que he llegado al estudiar este texto. La primera es que la resurrección de Jesús es un nuevo comienzo. Como he dicho antes, si nos quedáramos con la idea de que la resurrección de Jesús es un final feliz, seguramente veríamos a Jesús como un héroe. Nosotros veríamos la tumba vacía como una prueba de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Eso fue lo que dijo aquel centurión cuando vio morir a Jesús en la cruz, ¿verdad? Verdaderamente ese era el Hijo de Dios. O quizás sería una prueba de que hay algo más después de la muerte, como esa serie que de golpe tiene un giro al final, te encontrará la tumba vacía y pondría debajo, continuará, ¿no? Si te lo imaginaras así como un final, así me imagino yo la historia de nuestras vidas. Pero déjame decirte que Jesús no fue un mero héroe, alguien a quien merece la pena estudiar y no es simplemente un modelo de ejemplo a seguir. Me puse a pensar cómo habría sido para aquellas mujeres y los seguidores de Jesús vivir esos días posteriores a la muerte de Jesús. Y si yo me pusiera en sus zapatos,
quizás hubiera pensado algo así tipo, fue bonito mientras duró, ¿no? Por mi mente pasarían recuerdos bonitos de tiempos con Jesús, pero de golpe sentiría ese vacío del que os hablaba, de alguien que significó todo para mi vida, pero ya no está. Y en este texto podemos ver cómo aquellas mujeres se acercaron aquel día a la tumba, quizás con la expectativa de hacer su último servicio a Jesús como muestra de amor a su maestro. Viendo a Jesús como alguien a quien recordar con amor y que merecía ser servido. Y si solo nos centráramos en eso, seríamos como el que busca al que vive entre los muertos. Esas palabras que fueron expresadas por aquellos hombres, por aquellos ángeles, para mí tiene un doble sentido. Por un lado, fue un mensaje de transformador de esperanza, de ¡buah! No acaba aquí, esto no es el fin. Pero por otro lado, creo que también fue una exhortación. Porque muchas veces tendemos a concluir nuestra historia y nos acercamos a Jesús como aquel que fue, como aquel que yace, así como lo hicieron aquellas mujeres. Y quizás nuestro acercamiento sería más bien recordando lo que Él hizo por nosotros y que por supuesto cambió nuestras vidas, pero ahí se queda, en algo pasado, en un héroe, en un modelo a seguir. Y yo me pregunto y me he estado preguntando, ¿será que tú y yo vivimos nuestra fe como el que busca al que vive entre los muertos? No sé si alguna vez te has sentido así, pero que te conformas con lo que tus ojos físicos ven. Un Dios que hizo, que está allí, que un día fue. Y vives una fe limitada, y esta fe limitada no te permite ver lo que Dios es y quiere hacer hoy en tu vida y en la mía. Y por eso después el mensaje dice, no está aquí, ha resucitado. Y este texto es el que me enseña que la resurrección no es un final, sino un nuevo comienzo de la historia de la humanidad. Jesús ha resucitado, no está aquí. Y este nuevo comienzo nos enseña que vivimos en el lado de la historia en el que la batalla se ganó. Y yo no sé si eres tan consciente de eso día a día, de que tú vives en el lado de la historia donde la batalla ya se ganó. Jesús ya ha vencido y esta es nuestra nueva realidad. Él vive. Él está aquí. En palabras de Pablo, en Romanos 6:4 dice, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el mismo Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por tanto, podemos ver que su resurrección nos da vida. Por medio de la resurrección de Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Y tenemos la oportunidad de creer y vivir una nueva vida, disfrutar de este lado de la historia. Y a mí eso solo me genera gratitud. Realmente yo no había sido consciente de este mensaje tan esperanzador, de que yo hoy vivo en el lado de la historia en la que Jesús ya ha vencido y Él vive. Por tanto, te animo a que no encasilles a Dios conformándote en conocer lo que fue o lo que hizo. No lo busques solo allí, en aquella tumba. No lo busques entre los muertos, porque allí no está. Y la segunda cosa que os quiero compartir es que la resurrección de Jesús es el centro de nuestra fe. Y aquí voy a hacer un test. Si yo os preguntara,
¿cuál es el centro de la fe cristiana? ¿Qué me diríais? En un símbolo, en una palabra, ¿qué me diríais? Podéis decirlo en voz alta, ¿eh? Jesús. La cruz. ¿La cruz? ¿Sí? Bueno, la tumba vacía. Eso es lo que este texto me enseña, pero realmente cuando pensamos en nuestra fe, muchos de nosotros pensamos en la cruz. Eso es lo que solemos imaginarnos, una cruz. Jesús murió por cada uno de nosotros, dio su vida, se entregó por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado. Y es a través de la cruz que ya no somos condenados y somos hechos justos. Y eso es verdad, y es maravilloso. Y es la razón por la que hoy podemos decir que ya no hay una separación entre Dios y nosotros. Aún así, esa frase o este mensaje se queda corto. Yo le añadiría a la respuesta anterior que Jesús resucitó y Él vive. Y seguramente eres consciente de eso o alguna vez lo has sido, pero muchas veces le damos más peso a la cruz, en reconocernos pecadores, en acercarnos a la cruz, en vivir esa maravillosa gracia que nos dio el perdón de los pecados. Y olvidamos que predicamos a Jesús resucitado, que la victoria se ganó cuando Él venció a la muerte. Y en esas cosas son en las que a veces le quitamos protagonismo a esa tumba vacía. No es por desechar el mensaje de la cruz, pero la batalla se venció cuando Jesús se levantó de los muertos, no cuando Él entregó su vida. Y eso es en lo que creemos. Jesús está presente, Él está vivo y Él nos ayuda a vivir. Y me gustaría compararlo con algo que yo viví de pequeña, que no sé cuántos de vosotros lo habréis vivido o algo similar, y es que cuando eres niño y aprendes a escribir, te hacen repasar o te hacen usar como unos libritos en los que ves palabras con unos puntitos o unas líneas discontinuas y tú tienes como que ir aprendiendo a seguir esas trazas para poder escribir bien. ¿Os ha pasado esto? Aquí en España esos libritos se llamaban libros rubio, que eran, ¿sí? ¿Os suena? Que nos pasábamos horas y horas ahí intentando no salirnos de la línea, ¿verdad? Y muchas veces vivimos la vida así, como si Jesús fuera ese modelo a seguir, esas líneas discontinuas que hay que imitar, pero déjame decirte que es frustrante hacer eso. Porque al final, si tú observas la letra de todos los adultos, ninguna es igual a la otra. Todas son distintas. Y hay algunas que lo siento mucho, pero no se entienden, no se pueden leer. Entonces, al final, vivir la vida así, intentando no salirse de la línea, es muy, muy frustrante. Pero en cambio, si recuerdas esos momentos en los que un profe se acercaba, te ayudaba a seguir esas líneas, o incluso en casa tus padres te ayudaban a seguir esas líneas, era mucho más fácil hacerlo. Y ese es Jesús. Jesús está ahí, tomándote de la mano, ayudándote a hacerlo un poquito mejor cada día. Y con eso quería ilustrar que no debemos limitarnos a pensar que Jesús es un modelo de vida a imitar o solo es eso, unas líneas marcadas que con práctica seremos capaces de replicar. Deberíamos vivir sabiendo que Jesús está presente, que Él está vivo, que forma parte de nuestro día a día, que Él es real y nos ayuda tomándonos de la mano para perfeccionar esa letra. Creemos en Jesús presente. Jesús es presencia. Y si este elemento no estuviera, seríamos nuevamente como el que busca al que vive entre los muertos. Y es por eso que debemos recordar
que el centro de nuestra fe es Jesús, el Cristo resucitado. Su victoria y la victoria que por tanto hemos recibido es el mayor regalo para nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Y también en palabras de Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 14 y 17, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, versículo 17, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, nada tendría sentido. Nada tendría sentido. Es porque Él vive que podemos decir que hay esperanza. No es porque Él murió que hay esperanza, es porque Él vive, porque Él ha resucitado que hay esperanza, que hay perdón, que hay nueva vida. Y déjame decirte que si en nuestras vidas Jesús no está vivo, nada de lo que hagamos, o vivamos tiene sentido. Y eso quizás es muy obvio, pero te digo que yo lo experimento y es muy difícil ser consciente de eso cada día. Porque al final entramos en una inercia, en nuestro conocimiento, nos juega malas pasadas y vivimos de lo que ya sabemos, de lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Y al final hacemos y decimos, y muchas veces se nos olvida que Dios tiene que estar presente en nuestros corazones, tiene que estar vivo. No encasillemos a Jesús en algo que fue alguien a quien imitar. Él es alguien que está en medio de nosotros, Él está vivo y nos quiere guiar día a día. ¿Me seguís hasta ahora? ¿Todo bien? Sé que hay sueño, se nota en el ambiente. Vamos con la tercera cosa que he podido aprender de este texto. La resurrección de Jesús es un recordatorio de que las palabras de Jesús se cumplen. No sé si alguna vez habéis sido conscientes de que estos primeros testigos habían caminado con Jesús, habían estado junto a Él, comido con Él, habían visto milagros, habían oído sus palabras, o sea, vivieron prácticamente con Él. Y muchos de ellos no entendieron ni su muerte ni lo que estaba ocurriendo esa mañana. Y eso lo podemos ver en sus reacciones. El versículo 5 dice que las mujeres tuvieron temor, que estaban asustadas. Y de Pedro, en el versículo 12, dice que estaba extrañado. Por tanto, vemos que hubo incredulidad. Y déjame decirte que no es incredulidad de negación, sino dificultad por creer lo que estaba sucediendo. Estaban asombrados, estaban perplejos. Esa incredulidad hizo que no supieran ni cómo reaccionar, ni qué esperar, ni qué hacer. Yo me puedo imaginar ese momento como cuando has estudiado un montón y llegas al examen y te quedas en blanco. Que tú dices, pues si yo esto lo sabía, si yo esto lo he escuchado antes, si esto yo lo he visto. Pero llega ese momento y te quedas paralizado. Y vemos en el versículo 6, la segunda parte, que las palabras que les dicen aquellos ángeles, aquellas mujeres, es recordad, recordad. Y es en el versículo 8 que luego dice, entonces recordaron lo que Jesús había dicho. Y cuando leo los evangelios, yo estoy segurísima de que los seguidores de Jesús creyeron sus palabras. No es que no las creyeran, no es que ellos dijeran, este está loco diciendo esto, o quizás sí lo pensaron en algún momento, pero yo quiero creer que ellos sí creían aunque no entendían. Pero en ese momento, esa reacción podría sugerirnos de que esas palabras no se hicieron reales hasta que vieron la tumba vacía y recordaron. En este texto me di cuenta de que el factor vista no es suficiente. ¿Por qué? Ellos habían vivido con Jesús, habían visto cosas sobrenaturales. Incluso
En aquel momento estaban viendo que Jesús no estaba en esa tumba. Pero eso no fue suficiente. Aún así, les costó creer. Y cuando recordaron sus palabras, fue que su actitud cambió. En el Evangelio de Juan vemos esto, porque menciona que después de que Jesús resucitó, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Y sabemos que nuestra fe no es por vista, sino por lo que sabemos, lo que creemos, lo que Dios nos ha revelado a través de sus palabras. Pero aún así, nos cuesta recordar. Y esta escena, la resurrección de Jesús, me recuerda que Dios cumple su palabra. Que cuando oigo sus palabras en el momento oportuno, puedo recordar lo que Él ya me ha dicho. Muchos seremos tardos en creer, nos costará entender, pero recordar las palabras de Jesús en el momento oportuno pueden ayudarnos a entender correctamente su plan. Y la cuarta cosa que puedo aprender de este texto es que la resurrección de Jesús es un llamado a proclamar la buena noticia. Esto quizás hay que leer un poco entre líneas, porque como he dicho anteriormente, fue cuando recordaron las palabras de Jesús que entonces se generó un cambio de actitud en aquellas mujeres y en Pedro. Antes de ese día yo me puedo imaginar que ellos seguramente hubieran vuelto a lo que habían sido antes de conocer a Jesús. Incluso pensé, tener un encuentro con Jesús seguro había cambiado sus vidas. O sea, yo no me imagino a aquellas personas, después de conocer a Jesús, quedarse igual. Yo sé que eso seguro cambió en algo sus vidas. Pero hasta que no encontraron la tumba vacía, no cambió el rumbo de sus vidas. Y ahora vemos que ya, eso voy a adelantar un poco, voy a hacer un poco de spoiler. Eso ya, esas personas ya no volverían a sus oficios anteriores, a sus quehaceres diarios. Ahora iban a ser llamados a proclamar la buena noticia. Ya está ahí el spoiler. Un encuentro con una tumba vacía cambió su día a día por completo. Eso ya no iba a ser igual. Quizás para nosotros esto hoy no tendrá el mismo significado. Quizás tú no dejarás tu trabajo o no dejarás tus quehaceres diarios. Pero entender lo que significó la tumba vacía, ese nuevo inicio, esa nueva vida, y que eso es una buena noticia que hay que compartir, por supuesto, estoy segura de que cambiará tu actitud y tu manera de hacer las cosas. Y déjame traerte una inquietud que a veces he tenido. Si es que en alguna ocasión, no sé si os ha pasado, esto es como le ha pasado a mí, nada. En alguna ocasión, al conversar con una persona nueva en la fe, me he dado cuenta de que muchos tienen temor, tienen miedo de que tras ser bautizados, pues vuelvan a ser lo que eran antes. Y esto me ha hecho pensar en que muchas veces nos enfocamos mucho en predicar la cruz, como decía antes, o en hablar de quién fue Jesús y las razones por las que merece la pena seguirle. Y eso no está mal, de hecho está bien que aprendamos eso. Pero pocas veces predicamos al Jesús que es, al Cristo resucitado, al que vive, al que transforma, al que camina contigo, al que te acompaña y por tanto no deja que vuelvas a ser lo que eras antes. Y este es el Cristo que predicamos, a Jesús que vive, que ya te digo ahora que es paciente con nosotros, es paciente con nuestra incredulidad, es paciente con nuestra tardanza en entender, no desiste y que Él no deja de recordarnos a través de su palabra quién es Él. Él nos ha dado, como compartían antes los adolescentes, Él nos ha dado su espíritu para que nunca estemos solos.
Las vidas de aquellas mujeres y de los discípulos de Jesús que luego experimentaron tener un encuentro con Jesús resucitado, cambió por completo sus vidas, ¿no? Y la resurrección de Jesús era una buena noticia y es una buena noticia que en su momento debía ser contada y debe ser contada. Y Jesús mismo, tras resucitar y antes de ascender al cielo, les dijo un texto que seguro muchos conocéis en Mateo 28, versículos 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? ¿Os suena este texto? Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y esa es la buena noticia que proclamamos. Y eso es lo que nos recuerda esa tumba vacía, que Jesús está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y este es el Jesús que creemos y que predicamos. Y para terminar, me gustaría hacer un ejercicio, que te imaginaras a ti mismo arrodillado en esa tumba vacía y te preguntaras si hasta ahora o en algún momento has vivido pensando que conocer a Jesús era un final feliz para tu vida. Porque a veces somos así, conocemos a Jesús y pensamos, ya soy salvo, ya no moriré. Y no es incorrecto, pero ¿cuántas veces actuamos así frente a esa tumba vacía y nos damos cuenta de que buscamos al que vive entre los muertos? Y si es así, que te has sentido que conocer a Jesús era un final feliz, mi deseo es que hoy puedas darte cuenta de que Él no está allí, que Él vive, que está contigo, que Él vive en ti, que Él está a tu lado recordándote que Él ya venció la batalla. Jesús hoy te está invitando a que vivas una nueva vida, no con temor de si le fallarás mañana o si no le fallarás, sino con confianza y con seguridad de que cuando caigas, Él está a tu lado, te tomará de la mano y te sostendrá. Creemos en un Dios que cumple su palabra. Y si hoy te sientes que estás viviendo por inercia, que piensas que lo que vives hoy no es lo que un día fue, mi deseo es que este encuentro con la tumba vacía te ayude a recordar lo que Dios dice de ti, que puedas sentir paz, que puedas sentir esperanza, fortaleza, que puedas experimentar sanidad, restauración, consuelo, de que su palabra siempre se cumple. No te conformes con una vida transformada por un encuentro con Jesús en el pasado. Yo te animo a que hagas eso una realidad en tu vida hoy. Que el rumbo de tu vida, tu actitud cambie al caminar sabiendo que Jesús vive y vive en ti, que está aquí para ser parte de tu día a día y que un día regresará por cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga. Amén. Pues Iglesia, vamos a terminar pues esta reunión juntos, cantando. El mensaje de la cruz es un mensaje potente. Es un mensaje tan potente que no puede ser neutral. No te puedes quedar indiferente. Tienes que posicionarte en un lado o en el otro. Y ojalá te quedes en ese lado de la historia, como decía Melanie, en el que Jesús ya venció. Y esa es la canción que hemos cantado y es la canción que vamos a cantar. ¿Te acuerdas cómo era? Él venció,
libertad. Me entregó, Él venció. Eso es lo que celebramos. Él venció. Cristo resucitó. Él venció. Él venció. Libertad. Le entregó. Él venció. Él venció. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. ¿Hacemos un poquito de fiesta? ¿Sí? A ver. ¿Nos ayudas, Cristian, con la batería? No pasa nada, Cristian, seguro que nos oyes bien. Chicos, movemos un poquito las sillas para que estéis un poquito más cómodos. Atrás, un poquito la silla para atrás. A ver, vamos juntos. ¿Cuándo va a ver? Soy ya la gente. Quien se sienta joven que baile. Hombre, Ya está, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Que cada uno se ponga donde quiera. Él venció, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, ¿qué dice? Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. 1, 2, 3. La 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 la. ¡Hey! La 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 la. Baila con el que tienes al lado. 2, sí. La 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 la. ¡Hey! La 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 la. En pecado estaba yo. Pecado estaba Yo yo. estaba en pasado, en vergüenza, En vergüenza y en dolor. sin descanso en mi interior. Sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. No encontraba dirección. En sus hombros él cargó Sus hombros el cargó. toda culpa y temor. Toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz. Obediente fue a la cruz. Y por mí murió Jesús. Y por mí murió Jesús. Y Pero ese no es el por final de la mí historia. murió El Jesús. final de la historia es otro. Él venció. Él venció. Libertad me entregó. Él venció. Él venció. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Él venció. Él venció. Libertad me entregó. Él venció. Él venció. Cristo resucitó. ¿Preparados? Cristo resucitó. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. Un, dos, tres. La 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 la. La 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 la. A la muerte derrotó. Juntos. A la muerte derrotó. Acompáñanos con tus palmas. Con poder resucitó. Juntos vamos a cantar. Juntos vamos a cantar. Celebrar que vivo está. Celebrar que vivo está. Celebrar que vivo está. Él venció. Él venció. Libertad entregó. Él venció. Él venció. Como dice iglesia. Cristo resucitó. Él venció.
las estrofas. 1, 2, 3. La, 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 la. Hey, la, 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 la. Sumergido en su amor, nos levantaremos. Sumergido en su amor, En su gracia y su perdón. en su gracia y su perdón. Libres nos levantaremos porque la historia no acaba aquí. Libre me levantaré. Pero ahora junto con Cristo. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Él venció. Libertad me entregó. Él venció. ¡Vamos! Cristo resucitó. Él venció. Libertad me entregó. Él venció. ¡Vamos juntos! Cristo resucitó. Venga, la última vez. Cristo resucitó. 1, 2, 3 y... La, 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 la. 1, 2, 3 y... ¡Hey! Venga, una vez más. Pues estamos cansados. ¿No? Una vez más. 1, 2, 3. La, 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 la. La, 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 la. Él venció. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Él venció. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Una vez más. La última. y Cristo resucitó.